De opinión para aquellos que se atreven a cuestionar lo aparente y buscan respuestas con inteligencia más allá de lo evidente. Aquí te invitamos al reto de sentir con el cerebro y pensar con el corazón. Estos son los Viernes Culturales de Conciencia. Bienvenidos a Como la Cigarra. Dirige Robinson Devia González. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Como la Cigarra, un programa de opinión que tiene como propósito invitarlos a pensar de manera inteligente, objetiva, crítica y sobre todo propositiva. Con la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Les recordamos que los temas tratados aquí buscan generar un punto de vista diferente, para que usted, como ciberescucha, tenga una dimensión holística de los hechos que han ocurrido, están ocurriendo y ocurrirán en nuestra sociedad. Estamos transmitiendo en vivo desde Medellín, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.co, la nueva forma de pensar, sentir y hacer en la radio. Los invitamos a que participen activamente a través de nuestro chat de Facebook, de Twitter y también vía WhatsApp. Como la Cigarra, un programa dirigido y presentado por Robinson Devia González y la mesa de trabajo, hoy integrada por María Isabel Serrano en la parte técnica. María Isabel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Robinson, y a todo el equipo de trabajo y sobre todo a nuestros fieles oyentes de Como la Cigarra y también a esos nuevos oyentes que se van sumando cada viernes cultural aquí en RCPC y con nosotros en Como la Cigarra. Qué bien ese saludo. Me encanta cuando la veo así toda kinestésica. Eso significa que los ambientes están muy bien. ¿Y qué dice por acá mi querido Arturo? No, por acá aquí hay otra compañera que se puso kinestésica también, ¿no? Sí, bastante kinestésica. Bueno, no sabemos los motivos, ¿no? Pero los averiguaremos. Aquí en La Cigarra averiguamos todo. ¿Te pareces a una periodista? Lo sabremos todo. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial, muy alegre para nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a otro Viernes Cultural de Conciencia. Nosotros aquí en la cabina de sonido y el equipo de trabajo muy contentos de tenerlos nuevamente. Bienvenidos. Sí, bienvenidos definitivamente. Isabel Nieves, buenos días, ¿cómo amaneces? Bueno, feliz de estar conectada un nuevo Viernes Cultural de Conciencia. Estaba haciendo un repaso de este proceso de Como la Cigarra en esta nueva etapa y la verdad, Robin y compañeros de la mesa de trabajo, es bastante la investigación que se ha hecho, son bastante los documentos que hemos podido pues recopilar, a los que hemos podido acceder y creo que ya vamos como en el tema 13 y apenas estamos arrancando junio del año gregoriano, así que yo creo que vamos muy bien como la cigarra, muy contentos y sobre todo lo que más feliz me hace hoy es saber que hay más compañeros en América Latina, en Europa, en Estados Unidos que se empiezan a sumar como voluntarios y eso me da muchísima alegría, así que bienvenidos a todos. Un tema para pensar, sentir y actuar. Hoy en Como la Cigarra, nuestro tema del día. En este encuentro hemos ido más allá. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, Bueno, ¿quién lo creyera que el tema del día lo iba a presentar el presidente de la República de Colombia? El nuevo orden mundial.
Pues se ha cotizado el programa como la cigarra, ¿no? Ya tenemos... Yo no sé si se cotiza o si no se cotiza con esta apertura del tema del día. Pero, oiga, lo más importante es Obama estaba al lado de Santos, o sea, era el antiguo presidente de Estados Unidos con el presidente de Colombia, Cumbre de las Américas 2012. En Cartagena de Indias. Y precisamente tocamos el tema del día, es el nuevo orden mundial. Porque el presidente de la República de Colombia y muchos presidentes alrededor del mundo vienen insistiendo en esto que no se sabe si es una ideología, si es un plan, si es un programa. Y lo que más me llama la atención, equipo de trabajo y amables oyentes, es que a pesar de que es nombrado por todos los gobernantes del planeta, o su gran mayoría por lo menos, me asombra es la ignorancia que tenemos los ciudadanos del común de saber qué es el nuevo orden, hacia dónde apunta. ¿Esto qué es? ¿Una nueva estrategia? ¿Esto es de la izquierda? ¿Esto es de la derecha? ¿Esto es un proceso de la globalización? ¿Quiénes son los que orquestan el nuevo orden mundial? ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Quiénes lo crearon? ¿Cómo lo crearon? ¿Para qué lo crearon? ¿Es beneficioso realmente para nosotros? ¿O qué se esconde detrás de él? Y quisimos poner en el inicio del tema del día que fuera un presidente. Pudimos poner a Piñeres en Chile, o pudimos poner a Maduro en Venezuela, o a Peña Nieto en o México, a Peña Nieto en México, o al mismo Barack Obama en Estados Unidos, Bachelet en Chile. Exacto. O a los alemanes, a los rusos, a los de Reino Unido, a los ingleses, a los canadienses, en fin. Cualquiera de ellos, por ejemplo, Rebuznar, que digo Aznar, también promulgó Rajoy en España, también Zapatero. O sea Peña Nieto, Felipe González en su momento también. Exactamente. Entonces miren que hay una serie. Sarkozy, Hollande, también llamó Merkel, que es la de Angela Merkel, la de Alemania. La de Alemania. En su debido momento la reina Isabel, y hasta Ratzinger, Juan Pablo II, y el actual Papa Francisco. Incluso el criminal de guerra que le dieron premio Nobel de Paz en el 79, Henry Kissinger, también gran adalid del nuevo orden mundial. Entonces viene una pregunta, ¿no? ¿Qué es el nuevo orden? Entonces, amables oyentes, ustedes que nos han escuchado aquí y hemos hablado de temas candentes, yo creo que hemos llegado a la propia hoguera del diablo, por llamarlo de alguna manera, porque si han sido candentes los otros temas, esto es realmente una caldera de lo que vamos a hablar, porque encierra, y es muy particular, de las 24 bitácoras, la bitácora que estamos tocando hoy es la de la evolución de la democracia hacia los gobiernos de conciencia, y es la bitácora número 12, está en toda la mitad. Y podríamos decir, desde la bitácora 1 y la introducción que hicimos aquí en Como la Cigarra, hasta ahora, todo lo que hablamos apunta al nuevo orden mundial. Y los temas que vamos a tocar de aquí, en la bitácora 13 hasta la 24, van a tocar el desarrollo y aplicación de ese nuevo orden. O sea que hemos llegado a la médula del asunto en cuanto hablamos de reevaluar paradigmas aquí en Como la Cigarra. Uno de los grandes objetivos que nos trazamos en un periodismo investigativo, un periodismo editorial, un periodismo que nos permita a nosotros realmente conocer la otra cara de la realidad de lo que nos están vendiendo. Bueno, y lo más importante para los oyentes que hasta ahora ya están muy juiciosos ahí escribiendo en el chat, es comprender que tal vez existan muchísimos medios de comunicación, blogs, periódicos, revistas, canales de YouTube, redes sociales, cuentas de Twitter que denuncian el nuevo orden mundial, pero lo denuncian solo y siempre desde un punto de vista y no desde una visión como lo planteamos en el programa o
holística de las cosas. Lo que queremos compartir con ustedes hoy es una investigación que complementa, que tumba algunas de las cosas que se dicen o que se dan por hechas, y sobre todo les queremos decir que fuimos al fondo, fuimos muy al fondo del origen del nuevo orden, para no quedarnos en la superficie y para no creer que hace parte pues de un proceso del presente, y para no creer que porque no nos lo anuncian en los grandes medios privados de conciencia no existe. Esto existe, es muy real y las pruebas son bastante contundentes. Entonces, como dice Luz en el chat, llegamos al quick del asunto, buena por esa. Entonces, muchísimas gracias a Barcelona, a Cali, a Manizales, bueno, a todos los que hasta ahora están conectados muy juiciosos, porque de eso se trata hoy, de llegar a la raíz, como siempre buscamos hacerlo aquí, y de cambiar el paradigma. O sea, ¿qué creo yo que es el nuevo orden mundial y qué voy a aprender en este Viernes Cultural de Conciencia para complementar aquello que yo creo que es, pero a lo mejor no es, a lo mejor sí es, o a lo mejor necesita mayor profundidad? Muy buenos días a todo el equipo de RCPC y a todos los radioescuchas de esta excelente plataforma virtual desde Cusco, Perú. Ya la amable audiencia está allí sintonizada y reportando sintonía desde Cusco, no de Cusco. Un abrazo desde Cali, Calima, a los corazones del equipo de Como la Cigarra, los ayayaleños, el grupo ancestral Wilcayacu. También gracias por toda la información que nos entregan, por ayudar a través de este medio a que se conozca la verdad. Usted que está ahí es el verdadero dueño de este programa, usted es el verdadero jefe de nosotros. En la medida en que usted replique esto, nos pone a trabajar, y nosotros con todo el gusto y con todo el amor lo vamos a hacer porque nos apasiona. Aquí todos somos voluntarios. Esta plataforma, hoy no nos acompaña Jaime, pero somos 5 en el equipo que somos voluntarios, que sacamos tiempo de nuestro tiempo de trabajo, de nuestro tiempo de familia, para investigar, y ustedes nos hacen esta labor más fácil a través de los voluntarios de Como la Cigarra, cuando nos aportan datos, videos, libros, testimonios y cosas que han venido nutriendo definitivamente el tema y todos los temas que hemos venido tocando. Hablamos del nuevo orden mundial, y dentro de ese nuevo orden, allá está María Isabel, que nos quiere decir algo. No, por aquí acabaste de decir que los oyentes son nuestros jefes y están allí atentos. Bueno, por aquí un oyente está muy ansioso, dice que mucho preámbulo y vamos al tema. Entonces, iniciemos, ya que nuestro jefe oyente Anonymous XXXX nos dice que entremos al tema. Entonces, eso implica que hacemos un muy buen preámbulo y que lo llenamos así de necesidad, ¿no? Exactamente. Es importante que cuando usted invita a alguien a comer, hacerle el preámbulo para que le dé hambre. Sí. Darle la entrada. Pues, claro. Y entonces ahí vamos calentando y calentamos con el primer pasabocas que le dimos. ¿Quién anunció el nuevo orden mundial de este programa? Nada más y nada menos que Juan Manuel Santos. Acompañado de Obama. Acompañado de Obama, amigo personal de Tony Blair, escritor del libro La Tercera Vía. ¿Y qué tendrá que ver eso con el nuevo orden? Además, ¿no? Santos y Obama, recordemos, premios Nobel de Paz. Ay. Entonces, Como la Cigarra, acuérdense, es un programa de una novela, como dice Arturo, Civela radial, en donde todos los días estamos hablando de un capítulo de la vida real. Eso tiene que ver con su bolsillo, eso tiene que ver con su familia, eso tiene que ver con la contaminación que vive, eso tiene que ver con el desempleo, eso tiene que ver con la destrucción y la guerra que vive el planeta y el medio ambiente. Es decir, con la vida cotidiana de cada uno de los habitantes de este planeta. Cabe una pregunta entonces. ¿Qué significa nuevo orden mundial? ¿Por qué hablan de nuevo orden mundial? ¿Por qué esa expresión? Exactamente. Hay una reflexión que tenemos que hacerle a todos y cada uno. Usted, amable oyente que está allí, escríbanos. ¿Por qué cree que hablan de un nuevo orden? No hablan de un orden mundial, hablan de un nuevo orden mundial. Entonces pareciera que dos cosas, ¿no? Según quienes promocionan de manera eufemística el nuevo orden, dicen que el nuevo orden es una maravilla que viene a arreglar el caos sobre el cual está el mundo. Entonces suena muy filantrópico, suena muy del corazón, ¿verdad? Y en la medida en que fuimos investigando,
nos vamos dando cuenta quiénes son y dónde están. Entonces, el nuevo orden no viene a arreglar el caos como tal. Hemos descubierto que si viniera a arreglar el caos, solamente hablaran del orden mundial, de establecer un orden mundial. Pero resulta que hablan de establecer un nuevo orden mundial. Quiere decir que quieren reemplazar un orden que ya estaba. Un orden anterior. Exacto, un orden preexistente. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a mirar lo que decía Isabel, la visión holística de este nuevo orden, de dónde nace. Entonces hemos visto en muchas páginas que llaman conspiranoicas, ¿verdad?, versiones parcializadas de lo que es el nuevo orden. Entonces algunos lo atribuyen a la parte del gran hermano solamente, la parte tecnológica, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el internet, con el microchip, con las cámaras y bueno, todo lo demás. Otros, como esa élite gobernante que a través de las organizaciones supranacionales determina qué está pasando en el mundo, manejan el dinero, el poder y lo controlan todo, ¿no? Hay otros que ya se van un poquito más a lo esotérico. Entonces hablan de las sectas, de cómo vienen y cómo se ha venido creando y bueno, todo lo demás. Y hay otros que lo miran desde el punto de vista de los hechos mundiales. Hablan de que hay una élite que está organizando desde hace mucho tiempo lo que sucede en el planeta y que esos hechos mundiales están organizados por ellos. También hay otros que se dedican a hablar de los objetivos, cómo funcionan los objetivos del nuevo orden y hacia dónde apunta. Pero dentro de la visión vamos a hablar de todo lo que hemos dicho. Todo integrado. Claro, y lo vamos a enlazar con un elemento fundamental que en la mayoría de los casos no encontramos cuando se denuncia el nuevo orden. Y es su origen. Entonces, para poder hablar del origen del nuevo orden, nos vamos a meter en un tema en camisa de 11 varas. Y es precisamente que aquí vamos a tocar paradigmas desde el orden político, desde el orden religioso, desde el orden militar, que cualquier persona desprevenida se puede llegar a ofender por lo que digamos acá. Nosotros buscamos ser muy objetivos con ustedes, amable oyente, y que nosotros demos un punto de referencia, un punto de vista, otra arista y otra dimensión holística de esos hechos que ocurren, están ocurriendo y ocurrirán en la humanidad, para que usted, a través de los procesos de investigación, pueda corroborar y comprobar si lo que decimos aquí es real o no es real. Así es, Robin, y que tengamos en cuenta y tengamos muy claro, y para los oyentes, que justamente eso que estás diciendo hace que cuando todo está desarticulado, pues se cumple aquella premisa que dice: confunde y reinarás, porque no tenemos claro y no podemos atar todos los nudos y todos los cabos, y esto hace que quizás se desvirtúe la información, o no nos enteremos o nos desinteresemos de informarnos con este tema tan delicado que no podemos seguir ignorando. Entonces es importante que tengamos claro, nosotros aquí invitamos a la investigación, que esto solamente es un compartir de una investigación que se ha hecho, pero que encontramos la necesidad de difundir, pero que sigamos investigando y que tomemos esta guía para empezar a aprender a articular toda la información que vamos encontrando. 10:40 de la mañana, saludamos a toda la gente linda que se conecta aquí en Como la Cigarra, en nuestro tema del día. Nuevo orden mundial, democracia monárquico dictatorial. Como la Cigarra. Estos son los viernes culturales de conciencia. Y en este Viernes Cultural de Conciencia vamos a hablar de ese tema, y precisamente quiero contarles algo. ¿De dónde se imaginan ustedes que nace el nuevo orden mundial? Arturo, ¿qué te imaginas? ¿De dónde crees tú que nació? ¿A quién se le ocurrió? ¿Hace 100 años, 50 años, 200 años? Bueno, evidentemente esta trama tan estrambótica, tan grande, de tantos lazos y relaciones,
no es de ayer. No es de ayer y no se le pudo ocurrir a una sola persona o a un solo ser. Pienso que el nuevo orden mundial es algo que se le ha impuesto a este planeta desde tiempos antiquísimos y que no está de manera muy causal, no casual, sino causal, referenciado en la historia como debe ser. Muy bien. Isabel, ¿desde cuándo se te ocurre? ¿Desde cuándo tienes memoria que has escuchado hablar del nuevo orden y de acuerdo a tus investigaciones y a lo que has sentido? Pues yo diría que desde que el mundo es mundo. Desde allá, tan viejo, entonces ya no sería el nuevo orden mundial, sino el viejo nuevo orden mundial, como lo llamaba un amigo. Como dice Isabel, o desde que el mundo se hizo inmundo. Exacto, algo así. También desde que nos volvieron inmundo el mundo, más bien. ¿Y qué dice María Isabel? ¿Desde cuándo cree que el nuevo orden mundial existe? Bueno, para mí apenas lo conocí hace unos años, pero yo siento que esto hace muchísimos años viene, porque cuando uno empieza a ver cositas que uno como que no le cuadran y esto viene historia atrás, pienso que viene desde hace millones y millones de años atrás y que nosotros no quizás tan ni conocemos desde cuándo nació. De hecho, uno no sabe si eso como que aquí no existía, de dónde lo trajeron, qué fue lo que pasó. Bueno, nosotros nos quedamos normalmente en las noticias que dice la radio, la prensa y la televisión. Somos muy parroquiales a la hora de hacer el análisis de los acontecimientos políticos, sociales, económicos, religiosos que ocurren en el planeta y nos circunscribimos única y exclusivamente quizás a nuestro municipio, departamento y máximo a nuestra nación. Aquí vamos a tener una visión y yo quiero, amable oyente, que usted amplíe el pensamiento. Que usted se vaya a una dimensión mucho más amplia, mucho más grande, y es lo que tiene que ver con una visión casi universal, llamémoslo así. Que en su corazón y en su mente le quepa el planeta, y el planeta solo apenas sea el 1% de lo que usted puede albergar como pensamiento y capacidad. Porque se nos enseñó que los grandes estadistas eran los únicos preparados para estos temas. Estrategia del nuevo orden mundial. Y aquí una referencia y reflexión bien interesante. ¿Por qué el señor Juan Manuel Santos dice: ya no solo somos hermanos, sino aliados estratégicos de los Estados Unidos de Norteamérica para la construcción de un nuevo orden mundial? ¿Cómo se pueden explicar ustedes que el antagonismo de la izquierda y la derecha, del comunismo y el capitalismo, puedan apuntar dentro de su diálogo hacia un mismo punto? Reflexionen sobre lo siguiente. El difunto Hugo Rafael Chávez Frías también dijo en la Organización de las Naciones Unidas la necesidad de instaurar un nuevo orden mundial, pero palabras que también en aquel momento presidente de Colombia, hoy expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, también le apuntaba a un nuevo orden mundial. Y digamos desde aquí, desde lo criollo, desde lo latinoamericano, vemos dos posiciones políticas antagónicas, pero llega una pregunta: ¿por qué le apuntaban a lo mismo? Cuando estaba Barack Obama de presidente en los Estados Unidos, apuntaba a un nuevo orden mundial, como lo hizo George Bush padre y George Bush hijo. Pero resulta que Ahmadinejad, que fue presidente del Estado Islámico de Irán, también utilizó las mismas palabras. ¿Cómo se explican ustedes que Donald Trump, que representa la extrema derecha de los Estados Unidos, apunte también a un nuevo orden mundial, igual que su antagonista, que es Vladimir Putin, que también le apunta a un nuevo orden mundial? ¿Por qué todas estas corrientes que se supone que son antagónicas apuntan hacia un mismo sitio? Y para poder entender realmente hay que engrosar en nuestro vocabulario la palabra la tierra prometida. Y entonces más de uno se queda así, pero venga, ¿cómo así? ¿Cómo así que nuevo orden mundial y tierra prometida? Nos pegamos un salto como gigantesco, ¿no? Y es que estamos hablando de la raíz del nuevo orden mundial. Nosotros hemos hecho una investigación muy seria, no de una semana ni de 2 semanas. Estamos hablando que llevamos ¿cuántos años, Arturo, investigando esto? Cerca de 20 años, un poco más. Exactamente. O sea que estamos hablando de una investigación
investigación bien estructurada y tenemos que hablar de aquel pueblo que parte de Abraham en Ur de Caldea, pueblo que no tiene tierra y que aquí hay que entender algo. Solo se le puede prometer algo a alguien y lo que le vas a prometer es eso que no tiene. Y es precisamente donde aparece el pueblo hebreo conducido por Abraham allá en el desierto, y se le dice, de acuerdo al Dios que lo guiaba a él, al Dios de Israel, al Dios del desierto, le decían que le iban a dar una tierra prometida. En ese momento la promesa se le hace a Moisés, ¿no? Exactamente. Entonces, pero parte de Abraham. Acuérdate que claro, Abraham, el origen de ese pueblo. Exactamente. Entonces, cuando Abraham sale buscando esa famosa tierra prometida, que posteriormente Isaac y Jacob y Moisés son los que conducen a este pueblo. Entonces, aquí ya comenzamos a romper un paradigma desde el orden religioso. Se nos dijo a nosotros, y para poder entender el origen del nuevo orden mundial, Arturo, hay que conocer y leer el libro del Pentateuco, los 5 libros de la Torá, que también los metieron en el libro de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia. Exacto. Allí vamos a encontrar nosotros toda una historia de sangre, guerra, persecución, muerte, desplazamiento. Nosotros hoy nos asustamos con lo que pasa en Colombia o con lo que venía pasando en Colombia. Nos asustamos con lo que está pasando en Venezuela, nos asustamos con lo que ha pasado en las diferentes persecuciones que se han hecho alrededor del mundo, cuando estuvo, por ejemplo, Hitler, con toda la persecución que hizo y la matanza que logró. Pero si fuéramos al Antiguo Testamento y leyéramos esos 5 libros y entendiéramos entonces que desde ahí se orquesta un plan para entregarle a un pueblo elegido la tierra prometida. Y esa tierra prometida entonces desde el orden histórico comienza a transformarse en lo que hoy conocemos como la globalización. Y el nuevo orden mundial es tan antiguo como el hombre en la tierra. Bien lo dijo Isabel, y habría que entender una cosa que ya se sale pues más de casillas todavía, ¿no? Y es el orden extraterreno del nuevo orden mundial. Porque tendríamos que hablar de los Anunnaki, teníamos que hablar de todos los dioses egipcios. O sea, el origen y la raíz extraterrestre. Exactamente. Y cómo todo esto va enlazado a unos pasos. Entonces deben saber que el nuevo orden mundial, el primer paso del nuevo orden mundial como sistema socioeconómico se llamó el esclavismo. O sea, la teoría aquella que se convirtió en una realidad de esclavizar a los seres humanos y ponerlos al servicio de los dioses de la época. Pues esclavos habían en Egipto, esclavos hubo en Israel, esclavos ha habido toda la vida. Y así edificaron los imperios de la edad antigua. Exactamente. Todo después de allí, otro paso muy importante es el feudalismo, que ya entra, y si cuando los que se acuerdan del caretón hipócrita del comunismo, que fue uno de los programas que hicimos, los que se acuerdan de la política y su extraño mundo, los que se acuerdan cuando hablamos de todo ese proceso de la economía como el verdugo que devora el mundo, y desnudábamos al capitalismo y desnudábamos al comunismo, y vamos a entender entonces, hoy podemos entender que esclavismo, feudalismo, capitalismo, comunismo y socialismo no han sido otra cosa que pasos del nuevo orden mundial para llevarnos a un gobierno único. ¿Qué quiere decir? La pregunta cabe de la siguiente manera: si del esclavismo pasamos al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al comunismo y del comunismo al socialismo, como intentos de organización social, económica y política de la sociedad humana, viene la pregunta, y después de estos 5 intentos, ¿qué viene? Luego de esos 5 sistemas, ¿qué aparecerá? Exacto. Entonces, el paso que viene, el 6º sistema, recoge los 5 anteriores. ¿Qué quiere decir? Que el esclavismo combinado con feudalismo, capitalismo, comunismo y socialismo, si fundimos eso, llegaríamos a lo que se llama el nuevo orden mundial. Ahí es donde podemos entender por qué los Rothschild pueden patrocinar, por ejemplo, la Revolución Rusa, o George Soros puede patrocinar la FARC en Colombia.
porque todo está apuntando hacia lo mismo y nos hacen creer que esto simplemente es una contradicción de ideas, en la famosa dicotomía o la dialéctica, y que sobre esos puntos se nace la discusión y se llega a la evolución de la sociedad humana. Pues una gran mentira. Lo que han venido haciendo históricamente es conduciéndonos a ese nuevo orden mundial. Que, como lo dice bien Robinson, en aquella época de la famosa Tierra Prometida, era un nuevo orden mundial que había prometido una tierra de manera localizada, en lo que hoy podemos identificar claramente como el Oriente Medio o el Medio Oriente, donde está ubicado pues en este momento el Estado de Israel, que comparte tierra con los palestinos, y de ahí pues hay alguna raíz muy directa del conflicto palestino-israelí que todavía experimentamos en el mundo. Pero hay una cosa que deben entender los oyentes, y también pues que no está en los libros de historia ni ningún análisis orientado a este tema, es que ese origen de ese nuevo orden mundial que estaba localizado en el Oriente Medio, que tenía unos pasos a seguir muy claros dados en ese Pentateuco, en esos primeros libros de la doctrina hebrea o judía, hoy lo han escalado a nivel planetario, a nivel de todo el planeta, y se llama globalización. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese escalamiento, el nuevo orden mundial lo que ha escondido no solamente es la promesa para un pueblo específico que domina actualmente el mundo moderno y contemporáneo, y lo ha dominado desde la antigüedad, no solamente la tierra localizada allá en el Medio Oriente, sino que es la estratagema para esconder el gran plan para que la verdadera tierra prometida sea todo el planeta, y a través del proceso globalizador han escalado su plan bien oscuro, bien urdido, para apoderarse absolutamente de todas las naciones que integran el planeta Tierra. Por eso, uno de los pasos, en eso que muy bien explica Robinson, queridos oyentes, cuando se funden los 5 sistemas socioeconómicos y políticos anteriores en uno solo, es la desaparición de los estados-nación, es decir, desaparecer la soberanía que tiene cada uno de los estados reconocidos por el derecho internacional, para que esa soberanía pase a manos de un megapoder que consolide todo el poder económico, político, militar, religioso y por supuesto de los medios de comunicación a nivel global. O sea que, primera conclusión, el origen del nuevo orden mundial parte de la Tierra Prometida, que ha venido escalando en el tiempo como sistemas socioeconómicos y que hoy se extiende al planeta como globalización, haciéndonos creer que estos sistemas son antagónicos, y resulta que no, son complementarios para que el nuevo orden mundial pueda llegar. Que ha venido escalando en el tiempo como sistemas socioeconómicos y que hoy se extiende al planeta como globalización. Ya no pueden ser enfrentados por los países en forma individual. Necesitamos trabajar en conjunto, y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, y que sea un orden mundial Bueno, ahí escuchábamos al anterior presidente de Chile en una visita que hizo Obama. Y qué casualidad, porque también en esa ocasión habló de un nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que ha seguido promoviendo la actual presidenta de Chile. Les queremos preguntar otra cosa. ¿Cuáles son los objetivos del nuevo orden mundial? ¿Qué creen ustedes, oyentes, o cuáles creen ustedes que son estos objetivos? Pues los podemos resumir en algunos como bien lo dijo Arturo, un gobierno mundial, que ya nos lo explicó, una moneda electrónica, y ese será tema de otro de nuestros programas, un análisis de las nacientes monedas electrónicas, de sus pros, de sus contras, y por qué nosotros afirmamos hoy que es un objetivo dentro de los varios del nuevo orden mundial. Implantar un chip, que creo que ya lo mencionamos aquí en la ¿cómo es, Arturo? Cibernetización. En la
cinovela, en la cinovela de Como la Cigarra. En la cibela de Como la Cigarra hablamos de la cibernetización y ahí hacíamos un análisis bastante profundo de esta implantación de un chip. Reducción de la población también hace parte de la serie de programas de Como la Cigarra. Los encuentran en la sección de programas, en la parte de los audios, porque también hablamos de la reducción de la población, de la eugenesia en algunos de nuestros programas cuando hablábamos de las vacunas y cuando hablábamos de los sistemas de salud que existen en nuestro amable... ¿cómo se llama? Sistema. De la farmacia o la farmacia. Exactamente. Poder absoluto sobre la humanidad. Y en esto no solamente interviene la política, también interviene la parte militar, que ya también la mencionaremos en unos próximos programas, pero que también ya hablamos de esto cuando hablamos de la amenaza nuclear. Reducción de la población, poder absoluto sobre la humanidad, un solo gobierno, una sola economía, una sola religión, y sobre esto también lo hablamos tanto en la nueva era como en otros programas en los que hemos hablado de la religión, y también valdría la pena hacer un especial y un seguimiento, y los invitamos a ustedes a que hagan un seguimiento de uno de los líderes religiosos más conocidos en el mundo, el Papa Francisco, y los pasos que él ha dado visitando diferentes líderes religiosos que en esta parte del mundo para nosotros son un poco menos conocidos, pero que en Rusia, por ejemplo, o en el Medio Oriente, pues obviamente tienen una gran influencia en las decisiones religiosas que tomamos los seres humanos. Y por último, un solo gobernante, y ya Robinson, Arturo, María Isabel y bueno, por supuesto Isabel, les estaremos comentando por qué creemos que un solo gobernante también es parte de los objetivos del nuevo orden mundial y cuáles serán las sospechas, cuál creeremos, más allá de las especulaciones que hablan en los medios privados de conciencia o en estos blogs de, ¿cómo se llama?, de conspiraciones y no sé qué. Aquí les estamos entregando pruebas, y también hay unas pruebas muy contundentes de por qué se busca un solo gobernante. Y dentro de eso, entonces, vamos concluyendo ese segundo punto que nos comparte Isabel. Los objetivos realmente del nuevo orden es llegar, como bien lo decía ella, a un solo gobierno mundial. ¿Qué quiere decir? Que van a fundir todo. Ahora sí podemos entender por qué se están formando estos famosos bloques. El bloque asiático, el bloque europeo, el bloque suramericano, el NAFTA, por ejemplo, que involucraba a Estados Unidos, a Canadá y a México. Y esto, ¿qué quiere decir? Que están distribuyendo el mundo en lo que llamamos nosotros el plan de ordenamiento no territorial, sino global, ¿cierto? Y están determinando, por ejemplo, que Europa y Estados Unidos sean los países industriales. Que todo lo que tenga que ver con Asia y África aporten la mano de obra barata, y todo lo que tiene que ver con América Latina aporte todos los recursos naturales. O sea, te estás refiriendo Te estás refiriendo a la división de la producción y del trabajo a nivel global. Exactamente. Entonces, para que usted entienda el nuevo orden mundial, ¿sabe qué nos hicieron creer, muchachos? Que nosotros no éramos capaces. Pero si usted vive en un municipio, así como maneja el alcalde un municipio y reparte los contratos, los negocios, igualito pasa a nivel mundial. A escala micro, así pasa a escala macro. Exacto. Y me siento, leyendo esos objetivos, de verdad, me siento como lo que escribí en el chat. Este programa es como el resumen de otros programas que hemos venido desarrollando en Como la Cigarra. Hoy es como el sumum, como el extracto de todo eso que hemos venido hablando, que hoy se condensa o que hoy se une o se unifica para poder compartirles a ustedes esta información sobre el llamado nuevo orden. Y dentro de eso, entonces, tendríamos que recordar cuando hablamos de lo siento en el agua. Cuando en Cochabamba privatizaron el agua de lluvia. Ahora quieren privatizar la energía solar y quién sabe el aire y quién sabe qué más. ¿Quiénes son los que están detrás de eso? El nuevo orden mundial. Los que quieren un solo gobierno. Los que
lo palpo en la tierra. ¿Se acuerdan que hablábamos que la tierra para nosotros en América Latina era un elemento, es un elemento sagrado, el Abya Yala, la Pachamama? Eso es parte de nuestra vida. No, resulta que allá la acumulación de la tierra es síntoma de poder, es elemento para decir soy más que el otro, y en la medida que yo acumule tierra, para poder acumularla se la tengo que quitar al otro, y ahí es donde viene el cuento, Arturo, de lo que tú hablabas de la famosa tierra prometida. Así nos han contaminado el aire, así han dañado el fuego, lo han utilizado para la guerra, así nos crearon el caretón hipócrita del comunismo como una estrategia para dividir al mundo. Desde ese punto de vista también entra la economía, desde el capitalismo, la política como parte de la estrategia, las armas, la guerra, la amenaza nuclear, los dogmas, la religión y la creencia. ¿Quién lo iba a creer? Todo concatenado, absolutamente todo. Ahí entendemos entonces la misión cuando Jesús vino, que no armó ni iglesias, no armó partidos políticos, no armó nada. Sencillamente los denunció. Les dijo fariseos hipócritas. Tampoco fundó bancos, ni medios de comunicación, ni nada por el estilo. Lo único que dijo, hombre, ámense unos a los otros, respétense, quiéranse como seres humanos, no se dejen engañar de estos sinvergüenzas. Ese fue el mensaje, y desde ahí entendemos entonces que los medios de comunicación no son otra cosa sino el medio para la publicidad de ese nuevo orden mundial que nos lleva a la cibernetización, que a los que ya no les gusta la religión les inventó la nueva era, ¿verdad? Son los responsables del cambio climático, y hoy nos ponen un antagonista del medio ambiente, ¿cierto? Primero nos tiran Al Gore, que nos sale a hablar no del cambio climático, sino del calentamiento global. Del calentamiento. Y ahí hay una trampa. La verdad incómoda lo llamamos. Exacto, ahí hay una trampa, ¿no? Entre calentamiento global y cambio climático hay una diferencia muy grande, porque es que el calentamiento global lo que estaban haciendo es vendiendo las famosas cuotas de oxígeno a través del CO2 que unos los famosos países, bonos. Los famosos bonos, el famoso impuesto verde. Dentro de eso entonces seguimos mirando cómo ese nuevo orden mundial y haciendo lo que nos decía Isa, recordando los temas y cómo esos temas nos han ido llevando, porque el punto central es este de la cibernetización, que decíamos que uno de los objetivos es el chip, el otro el cambio climático, y ahí donde viene, ¿dónde está la esperanza? En el legado ancestral del Abya Yala. Resulta que dentro de ese legado ancestral del Abya Yala nos metieron un evento muy importante, el descubrimiento de América, y vamos a hablar de él más adelante. Bueno, escuchemos vamos a irles poniendo para que vean que no nos lo inventamos, aquí no estamos inventando, aquí es real. Ollanta Humala cuando es presidente del Perú. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. Cristina Kirchner, presidenta de Argentina. Ella dice, quiero hacer un brindis, que el audio está un poco malito, por Turquía, por Argentina y también por un orden global diferente. Y les vamos a seguir compartiendo estos pronunciamientos de estos líderes, como ya lo mencionaban aquí en la mesa de trabajo, George Bush, el papá, el hijo, el sobrino, el nieto, y todos en esa construcción de un nuevo orden mundial. Y dentro de estos objetivos también es importante que les vayamos comentando que estos organismos de los que también les hemos venido hablando en los diferentes programas, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la ONU, cada una de ellas cumple un papel específico dentro de la construcción de este nuevo orden, y ya les iremos contando cuáles también hacen parte de esta desenmascarada o de este análisis que estamos haciendo del nuevo orden, ya desde un punto de vista más político y social y económico. La perla, del 1 al 4 de junio, en estos momentos se está llevando a cabo la conferencia anual de los Bilderberg, y ya les estaremos contando cuáles son esos invitados especiales este año y la agenda que están tocando desde ayer. Obviamente, como siempre, hay gente que se hace a las afueras de estos lugares y protesta por este nuevo orden mundial, por la
modificación genética de la humanidad, de los alimentos. Ya les estaremos mostrando, contando en qué consiste esta reunión de este año y hacia dónde están apuntando. ¿Hay reunión Bilderberg en estos días? Claro, del 1 al 4 en Estados Unidos. O sea que hay cumbre satánica entonces. Sí, no, estamos súper actualizados, Artú. Ellos se reúnen para hablar de sus planes y aquí los desenmascaramos. Aquí los desnudamos completamente. Entonces, amable oyente, recuerda, hay un proceso histórico donde viene el nuevo orden y comienza en la tierra prometida. El proceso de globalización y todo el sistema socioeconómico. Tome nota, porque esa es la idea. Que usted de aquí en adelante no le echen cuento. Que usted esté preparado, que usted investigue. Que estos políticos de pacotilla que vienen a envolver a la gente porque ellos creen que viajan y se reúnen con los grandes mandatarios. No, señor. Nosotros tenemos, como dicen por aquí hay más sabiduría que Salomón. Y hay que entender que el origen del nuevo orden mundial, desde lo esotérico, llamémoslo así, parte desde el templo de Salomón, primer y segundo templo de Salomón, donde los Illuminati, los templarios, los Rosacruces y la judío-masonería juega un papel supremamente importante. Acá Joe González tiene una pregunta fundamental y créeme, Joe, que no eres el único que se la ha hecho, porque dice, ¿y qué podríamos hacer para revertir el proceso si estamos subyugados desde que nacemos con la política, la religión? Y bueno, me imagino que él ahí nombrará los otros poderes. Muy buena pregunta, porque para poder erradicar un mal, el primer paso ahí es que conocerlo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque no podemos plantear una solución al problema si nosotros no conocemos realmente qué es lo que está pasando en el mundo, de dónde viene, cuál es el origen, porque sí hay gente que está luchando contra el nuevo orden mundial, pero hay una falla. Lucha dentro de las mismas herramientas y bajo las mismas condiciones. Claro. Entonces termina siendo un tonto útil, me disculpan con todo el respeto, pero terminamos siendo tontos útiles del propio nuevo orden mundial. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta gente de la izquierda lucha por la reivindicación de los derechos y coge un arma y sale a defender el comunismo, no sabiendo que el comunismo es una estrategia del nuevo orden mundial creada por Marx? Y se acuerda cuando hablábamos de los paradigmas y cómo Charles Darwin y cómo Adam Smith y todos esos venían de la misma escuela de preparación judeo-masónica. Y ahí es donde nosotros, entonces allá está el guerrillero, el paramilitar, allá está el mercenario, allá está el de la izquierda, allá está el político, está el religioso, que de corazón sí están haciendo algo, pero resulta que lo tienen engañado. ¿Para qué hacemos este programa? Hombre, para que abra los ojos, porque la lucha no es contra nosotros, es contra el nuevo orden, es contra la élite, es contra ese pueblo que se hizo a ser elegido y hoy impone una guerra, una muerte. Entonces lo que debemos entender nosotros es dónde está el verdadero desarrollo, en enfrentarnos a ellos con guerra, con muerte, en caer en el mismo juego. No, hay un desarrollo que se debe hacer desde el punto de vista espiritual, pero no se puede entender qué es la espiritualidad si caemos en el juego de las religiones del nuevo orden. Aunque por ahí, Robin, desde la voz de la conciencia hay una propuesta, una locura que estamos creando colectivamente, a la que cada vez se suman más personas de toda la Yayala, y se llama los gobiernos de conciencia. Y un gobierno de conciencia es como ese bebé que está en el vientre de la mamá no sabe qué ojos va a tener, cómo van a ser las uñitas, de qué color va a ser el cabello, pero la mamá tiene la certeza en el corazón de que está embarazada. Entonces nosotros, Joe, a lo que te podemos invitar, y a todos los oyentes, es a que nos sumemos a esta locura o a este sueño de qué son los gobiernos de conciencia, y pues ya haremos un programa dedicado a eso, pero como bien lo dice Robin, aquí estamos conociendo, desnudando, desmenuzando para poder crear desde otra realidad, para poder crear desde otro pensamiento y desde otras acciones a favor de la vida. Entonces el proceso histórico ya lo conocen, parte de la tierra prometida, la globalización, cómo nos implantan o nos imponen los 5 sistemas socioeconómicos para llevarnos al nuevo orden mundial. Ese camino del nuevo orden mundial tiene unos objetivos: quieren un solo gobierno, una sola moneda, implantarnos un chip, reducir la población y tener el poder absoluto sobre la humanidad a través de un solo gobierno, una sola economía, una sola religión, un solo ejército y un solo gobernante. Pero cómo el gobierno mundial, aparte de los sistemas socioeconómicos, se ha movido y ha creado ciertas acciones a través de la historia que han venido marcando una pauta.
Entonces, Robinson, ahí tenemos que hablar de los hechos mundiales que ha orquestado este nuevo orden mundial, o desorden mundial más bien, porque eso es lo que le ha entregado al planeta. ¿Cómo se diría? El caos, un nuevo caos. El viejo caos mundial. Sí. Ese debiera ser el verdadero nombre. El verdadero nombre, así es, porque los hechos saltan a la vista, ¿no? Entonces este nuevo caos de este nuevo orden mundial ha marcado unos hechos también a nivel global para poder entronizar todos estos objetivos y consolidar los procesos históricos a través de esos 5 sistemas socioeconómicos y políticos que describiste. Tenemos que conversar entonces, antes de mencionarlos rápidamente, queridos oyentes y compañeros de la mesa de trabajo, algo muy importante. Este nuevo orden o desorden de caos mundial ha combinado, lo decía Robinson hace unos minutos, muchos poderes, unos poderes ocultos, otros poderes visibles. Dentro de los poderes ocultos han manejado todo este tema del esoterismo, de fuerzas oscuras, fuerzas negativas, energéticamente hablando, y desde ahí tenemos que hablar del primer gran hecho que ha tenido calado a nivel mundial y que se conoce hasta nuestros días, que es uno de los primeros, que fue la construcción o el levantamiento del templo de Salomón, la primera construcción o levantamiento, y la segunda reconstrucción del templo, porque la tercera está reservada para la consolidación de sus planes y de sus objetivos ahorita, en esta época postmoderna. Es decir, esta generación vamos a vivir la reconstrucción de este tercer templo de Salomón. O sea que, de acuerdo a lo que te estoy entendiendo, el primero y el segundo también fueron pasos importantes. Correcto. Desde el orden religioso para el nuevo orden mundial. Exactamente, porque ahí recordemos que en esa época el rey Salomón, que es el que orquesta este proceso de la construcción del templo y luego su posterior segunda reconstrucción o segunda construcción, en él se sintetizaba todo el poder económico, político, religioso y militar de la época. Que es el postulado del nuevo orden mundial. Hacia allá nos están llevando en este momento, a volver a consolidar. Salomón, digamos, en aquel momento no era todo el planeta, pero en el pedazo donde gobernaba estaba cumpliendo las condiciones como los emperadores romanos. Exactamente. Es que todo esto, todos los imperios es un molde, una réplica de lo que este nuevo orden plantea. Entonces, partiendo de este proceso del templo de Salomón, que sintetizaba esos 4 grandes poderes, el económico, el político, el militar y el religioso, y obviamente sentado sobre un gran poder esotérico y ocultista, de ahí se tejen los demás hechos mundiales, los demás que son un poco más recientes, queridos oyentes, y tenemos que hablar entonces, dar un salto en el tiempo e irnos hacia el gran descubrimiento que yo le llamaría la gran invasión, el gran genocidio, el gran holocausto de América, de Abya Yala, donde ellos traen ese nuevo orden mundial, traen e instauran a sangre, a fuego y a puñal, arrasando más de 72 millones de indígenas, hablando solamente de América del Sur, sin contar los de Centroamérica y los de Norteamérica, e instauran los poderes de este nuevo orden mundial. Quiere decir que si ellos traen, a través de ese descubrimiento o esa invasión, ese genocidio de América, traen la religión actual que vive Occidente, traen la cultura occidental, traen los poderes políticos, los sistemas políticos que viene también de Occidente, que tiene una mirada eurocentrista, quiere decir que aquí en Abya Yala pasaba algo antes de eso, Robinson. O sea que ahí es donde está el nuevo orden. Exactamente. O sea, había un orden preexistente fundamentado aquí, en la vida. Aquí en Abya Yala, correcto. Fundamentado en la lógica de la vida y no en las ideologías de los poderes que nos trajeron. Exacto. O sea, por ejemplo, la pertenencia de la tierra. Correcto. Eso lo trajeron ellos, el comunismo, claro, el capitalismo. La pertenencia a la tierra, el tema de la propiedad privada. Exacto. Las ideologías comunistas, o las de izquierda o las de derecha, capitalistas. La acumulación, el sistema bancario. Qué belleza. La moneda circulante. Qué belleza. Pero tranquilos que hay futuro, hay esperanza, ¿cierto? Porque con este programa yo digo, jue madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oiga, pero como el bumangués. Sí, está como, vea, mano, ¿qué vamos a hacer, mano? Pero de verdad que si nosotros no tenemos fe interior o fuerza interior, si no creemos en que somos capaces de transformar realidades, puede que uno diga, bueno, no hay nada que hacer, pero sí hay mucho que hacer,
porque estamos buscando un número sagrado de hombres y mujeres en todo el planeta que sienten en su corazón la necesidad de transformar. Así que si usted siente que es uno de ellos, entonces aquí en Como la Cigarra, en La Voz y en RCPC lo estamos buscando. Seguimos entonces. Otro hecho importante, Arturo, en eso que estás diciendo del descubrimiento de América, quiero aportarte otro paso que dio el nuevo orden, fue la revolución industrial. Pero ¿por qué? ¿Cómo así? Si es el progreso, si es pasar del hombre elaborando objetos de manera artesanal a máquinas, cada vez nos robotizan más, cada vez las empresas necesitan menos personas porque pues hay una máquina que lo hace todo. ¿Hacia dónde nos llevará eso? Ustedes saben que en la Biblia aparece por allá en el Apocalipsis, dice que hay un lago de azufre. Sí, claro. Cierto. Claro. Uno piensa que eso es metafórico y no, hay una realidad. ¿Sabes qué está pasando en China? ¿Qué? El país comunista, claro, es el mayor fabricante de celulares del mundo y está extractando tanto de la Pachamama que los niveles de contaminación han creado un lago que donde usted cae ahí se desintegra. Una cosa bárbara. Pero entonces esa es la revolución industrial. La revolución industrial. Están produciendo ácido en físico. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, Arturo, María Isabel e Isabel? Hay una cosa muy complicada en ese sentido. Es que la revolución industrial hace parte del nuevo orden. O sea, cambiaron el orden natural de las cosas. Empezamos a crear y a fabricar cosas que violentaban la ley de la vida. Bueno, entonces ahí hay un hecho muy importante. Robin, aquí podríamos, que no suene pues que somos un poco extremistas, pero les ponemos un ejemplo sencillo. Con todo este boom de la revolución industrial, hay un ejemplo sencillo con la energía. ¿Por qué la energía de Edison o por qué las energías contaminantes se tomaron en el mundo sabiendo que había energías alternativas como las de Tesla? Entonces ahí es cuando nosotros decimos hay algo oscuro detrás, porque en vez de generar vida, lo que terminamos generando siempre es muerte. Nosotros no negamos el progreso, no negamos la modernidad, no negamos la comodidad, no negamos el consumismo, porque nos acostumbran tanto a ello que nos parece simplemente el paso natural de la evolución humana. Pero si vamos más allá, vamos a descubrir que por qué las energías alternativas ahora se han convertido en un boom, entre comillas, y por qué desde el principio no permitieron que se desarrollaran esas energías alternativas. Tendríamos otro mundo, tendríamos otro planeta, no tendríamos una isla de basura del tamaño de Francia flotando en el Pacífico. 6 veces el tamaño de Francia. Y que ahora hay otra, no tendríamos lagos de azufre, no tendríamos la contaminación que hay en este momento sobre el planeta. Pero todo esto hace parte de la tal revolución industrial. Bueno, y en esos hechos de la revolución industrial, ¿hay algún pensador reciente? Bien, creo que era incluso Pilar Baselga, la gran investigadora, educadora y antropóloga española, que decía que la revolución industrial no fue otra cosa que la producción en masa de basura para contaminar más el planeta y poner a la gente a gastar y consumir basura. Tenemos que hablar indudablemente, queridos oyentes, de la independencia de los Estados Unidos. 4 de julio de 1776. ¡Ay! ¡Qué casualidad! Repíteme esa fecha. 4 de julio de 1776. Cerquita, muy cerquita al 1 de mayo de ese mismo año. No sé por qué me suena que ya lo has mencionado en este programa, o si los protagonistas de esa fecha ya han sido nombrados aquí en este programa. Me suena familiar. Hay algo muy particular. Ahí quiero nombrar una casualidad. Si usted quiere conocer dónde está el nuevo orden mundial, váyase al billete de dólar. En la parte adversa del billete va a encontrar una pirámide con un ojo arriba, y que en la parte de abajo tiene la cifra en números romanos 1776 y dice Novus Ordo Seclorum. Curioso. O sea, nuevo orden mundial o nuevo orden de los siglos, ¿verdad? Y en la parte de arriba dice Anuit Coectis, que es rendimos culto al caos. Imagínense ustedes, o sea, el ojo en la pirámide desde 1776 trae el nuevo orden mundial rindiéndole tributo al caos. Entonces pues entendemos por qué el mundo está así. Y resulta que en Baviera, en el año 1776, el 1 de mayo,
Adam Whitehouse estaba creando, formando e institucionalizando la secta más peligrosa que ha existido, y es la fusión de todas las sectas que han habido y sociedades secretas. Se llamaron los Illuminatis, gobernados por la judeo-masonería, los Rosacruces, los Templarios, los Asesins, la Orden del Dragón, la Hermandad Blanca y todos los demás que nosotros conocemos. Se fundieron, incluyendo el Priorato de Sion. Exacto. Y crearon los Illuminati, que tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Precisamente ellos son los que orquestan esa independencia. De hecho, orquestan que ese país exista. Entonces, entender, queridos oyentes, que los Estados Unidos es el brazo representativo de la política mundial directo del famoso Estado de Israel. Todos los gobiernos norteamericanos han sido preparados y nombrados por los sionistas, y ponen a la inerme sociedad norteamericana a creer que los eligen y que votan por ellos, independientemente de su color, independientemente de su facción ideológica. Los Estados Unidos entonces es la pieza fundamental ahí, el eje o la columna vertebral de todas las potencias aliadas para la instauración del nuevo orden mundial. Por eso era importante crear una potencia tipo modelo moderno de Imperio Romano en América del Norte. La Revolución Francesa no la podemos dejar por fuera. 1789, la toma de la Bastilla, con el pretexto de hacer una revolución filantrópica, humanista, social, que enarbolara los famosos derechos del hombre. No era otra cosa distinta que también un estratagema para la profundización del capitalismo. Fue una revolución eminentemente económica, financiera, capitalista, que de humana no tenía absolutamente nada. Ahí donde salieron los famosos burgueses. Por supuesto. Ahí sale toda la clase burguesa, que hoy está representada por los CEOs, los famosos CEOs, que les dicen hoy la sigla en inglés, de pues, todo este conjunto de tecnócratas que dirigen las grandes corporaciones transnacionales que dominan el planeta, y que son los que son hoy la gran evolución de la revolución industrial, que son los que producen la basura en masa, tanto de bienes y servicios que nos ponen a consumir. La Revolución Rusa, financiada por los Rothschild y por la banca financiera occidental. Que supuestamente son capitalistas y de ¿Saben derecha. por qué sucedió eso? Porque el zar de Rusia no estuvo de acuerdo a sumarse a ese proceso, y ellos financiaron. E incluso financian a Carlos Marx para que cree todo el manifiesto comunista. Por supuesto. Si usted quiere seguir una pista, queridos oyentes, muchos de los personajes que hemos desenmascarado en los capítulos anteriores de esta cibela llamada Como la Cigarra han confluido. Sí, el top 10 han confluido en Londres. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de Tavistock por el control mental? Que se decía jocosamente, ellos mismos, los controladores, dicen que Londres es el cerebro del mundo porque ahí está la sede donde nace Tavistock, que todo el proceso de control mental. Y justamente en Londres, si ustedes escuchan con atención las desenmascaradas de los viernes anteriores, de los capítulos anteriores, se darán cuenta que todos estos personajes, Carlos Marx, Adam Weishaupt, absolutamente todos estos personajes de la izquierda y de la derecha, que son los títeres conocidos del nuevo orden mundial, porque los verdaderamente conocidos están tras bambalinas, confluyeron en todas las épocas en Inglaterra, estrictamente en Londres, para urdir estos planes. Tenemos que hablar entonces también, ni más ni menos que de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también orquestada por estos personajes financieros de la izquierda y de la derecha, para desestabilizar a las naciones y a través de ahí provocar toda la plataforma para la declaración oficial de la época reciente del nuevo orden mundial, que lo hacen oficialmente en la conferencia de Yalta, que eso suena como Yalda, algo así, me parece. Yalta y Yalda son palabras que me confunden a veces. De apellido Baos. Sí, por ahí va la cosa. En la ciudad de Yalta, en Irán, de pronto la fundó Yalda y por eso se llama Yalta. Porque así como Constantino fundó Constantinopla, o le cambió el nombre y se la puso en honor a él, o Stalingrado en honor a Stalin, o Leningrado en honor a Lenin, entonces debe ser que Yalta es en honor a Yalda, algo así. Seguramente. Sí, por ahí va la cosa. Entonces, en esa conferencia de Yalta en Irán, Stalin, Churchill,
y Roosevelt declaran oficialmente para esta época moderna de la humanidad el nuevo orden mundial, luego de repartirse a su antojo las tierras del Medio Oriente. Pero eso sí, querido oyente, recuerde el hilo conductor de este programa: no se metieron con la tierra prometida que estaba localizada en el actual territorio. Ahí fue el fenómeno de distracción. Exactamente. Le recortan tierra a la Palestina, pero no tocan en la repartición que hacen estos personajes en la conferencia de Yalta. No tocan para nada la tierra de Israel, que fue precisamente el verdadero objetivo de fondo de la creación de las Naciones Unidas, la declaración del Estado de Israel. Entonces a eso, Arturo, tenemos que decirles que la Segunda Guerra Mundial fue la excusa para la famosa diáspora y que pudieran regarse por todo el mundo para que el plan de la tierra prometida pudiera estar allí. Dentro de esto vamos a analizar, ¿no?, cómo hay una estrategia desde el orden económico, desde el orden político, que viene lo más cercano ahorita a 1776, pero desde el Templo de Salomón y mucho antes, desde el libro del Pentateuco, podríamos encontrar las raíces de este nuevo orden mundial. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón, hay que luchar, y si nos quiere marginar, nunca nos vamos a dejar. Solo existe una América. Si no aprendemos de nuestra historia, no habrá forma de progresar. Cometeremos los mismos errores atrasados, nos vamos a quedar. Ahora es nuestro momento de brillar como el sol. Tenemos todo para hacerlo, con dignidad y valor. Y con esta contundencia de letra seguimos en estos viernes culturales de conciencia, y la invitación que les hacemos todos los viernes, que ojalá el resto del viernes sea cultural y sean conciencia. Vayan y se tomen un helado con la familia, sea un cafecito bien hablado, un chocolatico, bueno, lo que quieran, pero qué bonito sería o qué importante cambiar ese cuentico de los viernes, de la rumba, del trago, de las borracheras, por unos viernes de familia, de compartir, de verse una película, de estar juntos mientras este sistema nos lo permita, porque sé que sé que vamos a vivir tiempos más difíciles y a lo mejor luego será más complicado disfrutar en familia. Así que hagámoslo en este presente, hagámoslo aquí, hagámoslo ahora, en este eterno presente que estamos viviendo. O sea que lo que dice Isa, que nos está invitando a que no sigamos la agenda del nuevo orden mundial de viernes culturales. Por favor. Sino que creemos nuestro propio viernes cultural real, de conciencia, y no le sigamos la agenda a quienes están gobernando. Qué bonito esto, dice: en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Así que mientras vivimos esta noche del nuevo orden mundial y transformamos esta realidad hacia un nuevo amanecer, seguimos en estos viernes de conciencia. Viernes Cultural de Conciencia, 11:33 de la mañana. Como la cigarra. Estos son los viernes culturales de conciencia. Bueno, muchos son los intentos, muchachos, que han tenido los del nuevo orden mundial, la gran élite global, con una familia, creo que la van a escuchar por primera vez, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Marlboro, como dice mi compadre. Y por acá, hablando de eso, temas de la reunión de los Bilderberg del 1 al 4 de junio. Un reporte sobre la administración de Donald Trump, las relaciones transatlánticas, opciones y escenarios, la dirección de la Unión Europea. ¿Puede la globalización bajar la guardia? Trabajos y expectativas, la guerra de la información. ¿Por qué el populismo está creciendo? Rusia en el nuevo orden internacional. La proliferación nuclear, China y los eventos actuales son las claves o los temas principales que ustedes pueden encontrar en bilderbergmeetings.org. Los descarados ponen ORG, y ahí encontrarán también la lista de los actuales o principales invitados a la reunión que este año celebran en el corazón de Estados Unidos.
Y eso, Isa, tiene un propósito. Ellos se están moviendo, señores, para instaurar el nuevo orden mundial. ¿Cómo lo van a hacer? Como lo hicieron con la Primera Guerra Mundial. Antes de la guerra, un colapso económico. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue el crack de 1929. Y ahí hay algo muy particular, amables oyentes. Yo quiero que usted se ubique en el año 1944 al 50 y va a encontrar una serie de hechos muy importantes de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. ¿Cómo así? Usted tiene problemas económicos en su casa. Usted tiene problemas que su hijo de pronto consuma droga, o un vecino o un primo. Usted es víctima de la delincuencia. ¿Usted piensa que ese es un problema del actual presidente de Colombia o del anterior? Sí, pero ellos apenas han sido unos títeres de quienes orquestan realmente el verdadero proceso de degradación de todas nuestras naciones. Quiero decirle que todo el modelo económico que nosotros hoy vivimos, sea Venezuela, sea Colombia, sea Argentina, Uruguay o Paraguay, sea izquierda o derecha, ha sido diseñado, concebido por los mismos. ¿Y desde cuándo inició eso? Cuando lanzaron la Segunda Guerra Mundial, la bomba en Hiroshima y Nagasaki dio la excusa para crear la Organización de las Naciones Unidas, una organización supranacional para manejar la política. El Fondo Monetario Internacional, una organización supranacional para manejar la economía. La OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, para manejar una sola fuerza militar. El CFR, o la Comisión Trilateral, que no tienen otra opción y otro propósito sino entrenar a los estadistas que van a gobernar al mundo en los diferentes campos, sea política, sea salud, sea educación, sea sexualidad, sea ideología de género, para que lleven la ideología que quieren implantar como nuevo orden mundial. Ahora, desde allí aparecen los protocolos de los sabios de Sion, como ese programa de gobierno que se convierte en un plan de desarrollo llamado Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Qué van a hacer entonces para instaurar, muchachos, el nuevo orden? Primero van a crear el colapso económico que ya viene desde el 2008. Entonces no se asusten que en los dos próximos 3, 4 años se caiga el dólar, se caiga el euro, haya una gran crisis para poder vendernos el microchip, que va a venir acompañado de grandes crisis sanitarias. Entonces se van a inventar enfermedades como la famosa gripe porcina. ¿Se acuerdan de eso? Una falsa bandera que se utilizó no solo en el mundo, sino en Colombia. Me acuerdo yo que cuando el señor Rafael García estaba denunciando que el DAS había sido utilizado para lavado de activos y al servicio del narcotráfico por el Estado y el presidente de aquel momento, qué casualidad, le dio la gripe porcina, la H1N1 al señor. Mientras en Noticias 1 denunciaban eso, en los periódicos del mundo le había dado la gripe porcina. Pobres puercos. Bueno, seguimos allí. El tercer punto para instaurar el nuevo orden mundial: las guerras. Primero guerras regionales y después una guerra mundial para atraer la falsa paz, y de esa falsa paz los quiero dejar en la siguiente fase muy importante que vamos a llevar. Bueno, y un ejemplo pequeñito de lo que está diciendo Robinson de las guerras. Dentro de los participantes de la reunión de Bilderberg 2017, ustedes ahí ya pueden entrar en el link y observar, hay cosas curiosas como esta. Invitada especial de este año, Fabiola Gianotti, una italiana física de partículas. Entonces dice que ella hace parte de la colaboración internacional del experimento Atlas, o el gran colisionador de hadrones, y es la primera mujer nombrada directora general de este tipo de procesos y experimentos, porque una de las líderes del gran colisionador de hadrones está participando muy juiciosa en el corazón de Estados Unidos en la reunión de Bilderberg 2017. ¡Qué belleza! Y finalizo esto con un tip. Para aquellos que les gusta investigar, pueden dirigirse a un libro, bueno, creo que existe en español, pero bueno, por ahí también está Fanor, que en RCPC nos entrega clases de English para que aprendamos a hablar inglés. The New World Order de Wells es un libro escrito en 1940, y esa es la excusa porque en la historia dicen que Bush padre y Bush hijo toman o retoman el título de este libro para hablar
del nuevo orden, y miren cómo nos distraen. Entonces nos dicen que es un libro y que a partir del libro es que Bush padre nombra en los años 80 por primera vez el nuevo orden mundial, y les creemos. Pero de todas maneras es interesante que leamos o que por lo menos escuchemos o miremos la reseña de The New World Order, que hace parte de estos textos o de estos libros que ya mencionan de una manera literaria, fantasiosa, ciencia ficción, eso no existe, este tal nuevo orden mundial. O sea, Isa, que George Bush hijo y George Bush padre nunca tuvieron un billete de $1 en la mano. No, jamás. Y nunca esa leyeron cosa, ¿no? Novus Ordum Seclorum. Ahorita mientras escuchábamos la canción también dialogábamos y decíamos, bueno, ¿será que nosotros sí nos preguntamos cosas como de dónde nació el diseño del billete de $? Sería importante, señor oyente, que usted se tomara esa tarea hoy o esta semana, en el transcurso de la semana, averiguar de dónde o quién diseñó el billete de $1 y por qué aparecen esos símbolos que aparecen ahí, porque de eso se trata también como la cigarra, de que nos vayamos con ese espíritu de investigación activado. Entonces, desde allí, recuerden, primero, para instaurar el nuevo orden, colapso económico, crisis sanitaria, segundo paso, tercer paso, guerra regional, guerra mundial, y después falsa paz. Y después de la falsa paz, ¿qué vendrá? Desenmascarando el personaje. Caras vemos, corazones no conocemos. Una visión que le quita la máscara a aquellos personajes que han sido lobos disfrazados de ovejas. Qué buena pregunta. Después de la falsa paz, ¿qué vendrá? Esa pregunta está directamente conectada con esta sección. Bienvenidos, queridos oyentes, entonces a Desenmascarando al Personaje. Oiga, pero hoy debe ser el indigno más indigno de todos los indignos. Como dice la canción, ni te lo imaginas. Está muy inspirado. Hoy va a estar como complicada la cosa. Bastante. ¿Qué dicen los oyentes ahí en el chat? Acá Isa? te mandaron saludos porque por acá dicen... Ay, caramba, ya casi. Es que se me bloqueó. Bueno, dice... en Desenmascarando el Personaje cuenta una historia que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Yo creería que ese dragón y esos ángeles son los que hay que desenmascarar. Nos escriben desde Jumbo. No sé qué tan cerca estarán. Y por acá Darío nos dice el club Bilderberg o a los Bilderberg. Por cierto, lo extrañé. Le mando un abrazo de corazón gigante porque no lo pude ver en el sur y me dio mucha tristeza y nos quedamos debiendo el café. Bueno, precisamente esa es la idea, queridos oyentes. Como bien saben, es invitarlos a ustedes o despertar en ustedes la necesidad de investigar y de cuestionar. Bueno, dado el tema de hoy, queridos oyentes, quiero contarles que este personaje, este grandísimo indigno, como dice nuestro querido director, es un personaje bastante sui generis. Todo un Hewlett Packard. Todo, sí señor. Con mayúscula, yo lo colocaría con mayúscula. El protagonista que vamos a desenmascarar es un personaje, ya aquí voy entrando ya en pistas. A mí ya me va dando como, ay, ¿quién será? Arturo. Sí. Que aunque ya es existente, aún no ha aparecido en la palestra. Ahí voy dando pistas. Pero para el cual, o sea que ahí la cosa es difícil. Pero para este personaje se está disponiendo todo el andamiaje del nuevo orden mundial. Sí, Robin, ¿qué decías? Es que, ahí sí nos la pusiste difícil a nosotros, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Sí, o sea que el personaje ya está caminando. Está, pero no está. Sí, o sea, ¿cómo adivinamos eso? El personaje está, pero todavía no ha dado la cara en la palestra. Como siempre, todavía cobarde. No aparece en CNN, pero ya apareció. Sí, algo así. Sí, pero ya está. Va a aparecer en RCPC. Sí, mira. Lo que les decía, la otra pista es: todo el andamiaje del nuevo orden mundial está dispuesto para este personaje. Y aquí también doy otra pista. Todos los personajes que hemos desenmascarado en programas anteriores han trabajado
trabajan y seguirán trabajando para el personaje de hoy. Vea, tiene un nivel de influencia, pero bastante fuerte. Yo creo que acá en el chat creo que ya lo dijeron todo, pero esto sonaría muy religioso, muy fantasioso, muy ciencia ficción, pero no, nosotros estamos seguros de que los oyentes van a comprender, Arturo, la dimensión que tiene el personaje que vas a desenmascarar. Te leo: Joe González y Anonymous W01 o HZCK dicen que es el anticristo. Ese es. Porque yo dije, ahí sí está como jodido. El anticristo, dicen ellos en el chat. Ok, claro, este personaje tiene muchos nombres, ¿no? Ha tomado muchos nombres a lo largo y ancho de la historia, y dependiendo del enfoque de manipulación que el mismo Nuevo Orden Mundial le da también esos nombres. Lucifer, dicen por acá también. Por acá en el Lucy WhatsApp, Fernanda. Por acá en el WhatsApp me dice una oyente, me está aportando que es el falso profeta, que dice que ha leído por ahí en muchos documentos sobre el falso profeta. Nos pregunta que si es ese. Es cercano al falso profeta, pero no es el falso profeta, para responderle aquí a nuestra oyente del WhatsApp, por el chat del WhatsApp. Bueno, ¿quién más da? Queridos oyentes, ¿de quién creen ustedes que se trata? A ver, pero es que es complicado, Arturo. Por aquí con dicen todas esas Hollywood. características. Por aquí dicen Hollywood, es que está muy difícil. Hollywood. Sí, es que la bestia. Está muy Hay algunos oyentes que han pegado en el palo y otros han hecho el gol. Como les decía, se le da diferentes nombres dependiendo desde el punto de vista que se lo aborde. Recuerden, oyentes, que cuando comenzamos a hablar de los hechos mundiales que han marcado este nuevo orden mundial, o que ha venido programando este nuevo orden mundial, empezábamos por allá por el proceso de Salomón, del primer templo, el segundo templo, el tercer templo que se va a venir a reconstruir. Puede que sí, puede que no, como dice un querido amigo Julio, nuestro querido amigo Julio, sí, pero no. Por lo menos debe traer el espíritu de Salomón, mínimamente. Por ahí va la cosa. Entonces hablábamos que cuando arranca todo el proceso del templo con Salomón, comenzaron a manejar también todos estos temas ocultistas y esotéricos. No solamente manejan poderes económicos, políticos, militares, es decir, poderes de facto, poderes en lo físico, en este plano físico, sino que también manejan esos poderes ocultos desde el punto de vista energético. Entonces, este personaje toma diversos nombres dependiendo de la óptica desde la cual se lo mire. Pero quiero resumirlo en una expresión. Es algo de lo que han dicho los oyentes. Varios oyentes le han dado en el clavo. Este personaje que vamos a desenmascarar el día de hoy, que ya está, pero aún no ha salido a la palestra, es ni más ni menos que el gobernante único que va a manejar él solo todo este nuevo orden mundial en su profundización en los próximos años. O sea que estamos hablando, Arturo, haciendo un resumen, que todo este cuento de la tierra prometida se enlaza ahí, que todo este proceso de la globalización para llegar a esa tierra prometida, que todo el camino del esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el comunismo, que todos los hechos de los que tú hablaste, los objetivos de los que nos contaba Isabel, de llegar a un gobierno mundial, a una moneda, a implantar un chip, a reducir la población, al llegar a ese poder absoluto, todo esto va encaminado a que tengamos en la cúspide de la pirámide a un solo gobernante. A un solo gobernante a quien le entregarán todas estas herramientas y poderes. O sea que ese es el famoso Mesías que está esperando el pueblo hebreo. Exacto, por eso decía, desde la óptica que los miremos, desde el pueblo hebreo es el Mesías. Desde algunos documentos históricos, simbólicos, que vaticinan y que hablan todo el tema de profecía, le llaman el anticristo, como decían algunos de nuestros oyentes. Desde otra óptica se le llama el gran gobernante mundial, pero desde los protocolos de los sabios de Sión le llaman el rey, el Rex Mundi, o rey del mundo. Del librito que tanto nos has compartido. Claro. Así o sea que el programa de gobierno. El programa de gobierno. O sea, yo quiero llegar a un punto aquí muy importante, Arturo, en eso que acabas de desenmascarar. O sea, por primera vez estamos llegando a una conclusión apartado de la visión religioso-dogmática, totalmente fanática, que nos implantó el nuevo orden, para que nunca descubriéramos
quién era el rey del mundo. Exactamente. Y que por lo tanto se cayera en ese fanatismo, y al caer en el fanatismo sencillamente se desdibujara y se le restara atención y credibilidad a este proceso de la instauración del nuevo orden mundial. Son pasos calculadamente urdidos. Entonces aquí hay que contarles también a los queridos oyentes que, para poder resumir cómo desnudar un personaje que todavía no ha dado la cara, pero que ya está a punto de ubicarse en ese megatrono del nuevo orden mundial y de dar la cara. El megatrono, eso es una nueva palabra, el megatrono del nuevo orden mundial. Megatrono, sí. El Megatrono, que Megatron le está trabajando para ese Megatrono. A ese otro personaje del cual hablaremos en algún momento. Entonces, contarles, queridos oyentes, que como es un personaje que se aborda de diferentes ópticas, tuvimos que consultar varias fuentes y se las vamos a enumerar. La información para desenmascarar este personaje, del cual traemos las señales que lo identifican y marcan su aparición, por un lado, y por otro lado traemos las características que tendrá este personaje. Lo hemos consultado en las siguientes fuentes para que tomen nota y ustedes vayan, comprueben, investiguen. Los protocolos de los sabios de Sion, el programa de gobierno, ¿no es cierto? Definitivamente ahí aparece. Ahí yo quiero invitar a los queridos oyentes que no solamente se lean las 24 actas o protocolos, sino que también enfaticen en el acta 24, donde hablan de este personaje. Ahí donde los sabios sionistas le llaman el Rex Mundi, o Rey del Mundo. En un documento emitido en el año 74 que nos encontramos y se llama La humanidad en el momento decisivo, también habla, ahí lo nombra como el gran gobernante mundial o el gobernante del nuevo orden. También consultamos algunas referencias históricas y simbólicas que encontramos en la Biblia, como por ejemplo específicamente en el libro de Daniel, en el libro del Apocalipsis, principalmente en esos dos. En algunas... Oiga, pero el hombre tiene buena referencia bibliográfica por todos los lados, famoso. Históricamente y desde todos los órdenes. Y desde todos los ámbitos y frentes. No podemos dejar por fuera buscarlo en la Torá. Pues es protagonista el hombre de la Torá, ¿cómo no? Protagonista también en el Talmud. Ahí también en el Talmud encontramos pistas de este personaje. En otro libro conocido como la externalización de la jerarquía, también nos encontramos ese libro donde nos hablan de este personaje. Pero también, queridos oyentes, encontramos referencias en los documentos de la gran francmasonería universal, que referencia ni más ni menos que Albert Pike, de quien también hablaremos en algún momento en Como la Cigarra. Contarles que este personaje, Albert Pike, es conocido en la hermandad oculta de la francmasonería como el gran comandante soberano pontífice de la masonería universal. Imagínense ese título. O sea, le está haciendo la competencia a Jorge Bergoglio. Algo así. Pero aún así, el personaje que vamos a desenmascarar hoy está por encima de todo esto. O sea, que se queda chiquito. Sí, este Albert Pike se queda chiquito, correcto. O sea que Albert Pike, Adam Whitehouse, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Charles Darwin, Carlos Marx, Adam Smith. O sea, todos estos personajes a la final terminan trabajando para ver llegar a este personaje. Para ver llegar a este gran gobernante mundial. Exactamente. Bueno, entonces vamos, ya después de referirle las fuentes, después de leer estas fuentes, consultarlas, hicimos un compendio, un consolidado, y lo primero que vamos a desnudar de este querido personaje, entre comillas, bueno, querido por su gente, por su pueblo, y que yo no sé si serán gente, pues no sé porque los hechos me dicen otra cosa. Sí. Vamos a hablar de las señales que lo identifican. El indigno, reindigno y contraindigno personaje. Recontraindigno. Y las señales que marcan la aparición. Entonces, querido oyente, esté atento. Cuando usted vea estas señales, es porque este personaje ya va a dar la cara. Primera señal. Es la época de los dos emperadores, refiriéndose a los dos papas. Primera gran señal. Entonces vamos a recordar las desenmascaradas anteriores. Recuerden, queridos oyentes, cuando desenmascarábamos aquí al actual Papa Francisco I, o cuando hablamos de la institución del papado, que también como institución fue desenmascarada en su momento, y hablábamos que revisando el código canónico se cumple lo que había vaticinado por allá en el siglo XIII, siglo XII,
Francisco de Asís, que hablaba de cuando se eligiera un papa no canónicamente, porque ahorita el derecho canónico está dado que para que cuando un papa renuncia, debe renunciar a su investidura de papa, cuando renuncia pues por alguna situación como la de Joseph Ratzinger, y volver a la categoría que tenía anteriormente, es decir, quedarse como arzobispo o como cardenal. Pero no, resulta que Joseph Ratzinger renunció, pero sigue ejerciendo como papa, no ejerciendo como papa, pero sigue investido desde el título de papa emérito. Quiere decir que en este momento tenemos dos papas, uno en ejercicio y otro como papa emérito. Entonces Bergoglio fue elegido, y lo decíamos, lo profundizábamos en ese momento cuando lo desenmascarábamos, como un papa no elegido canónicamente, violando los códigos del derecho canónico, que es la Constitución del Vaticano, ¿no es cierto? Es lo que equivale a la Constitución del Vaticano, porque se tenía que ocurrir el hecho de que Joseph Ratzinger renunciara a la investidura papal. Eso no se ha dado. Entonces estamos en la época, señoras y señores, de los dos emperadores o de los dos papas. Primera señal. Otra señal. Dice que este gran gobernante mundial aparecerá en medio de las hecatombes de la naturaleza provocadas por la gran alteración del clima. Entonces aquí también deben tener ustedes en cuenta, cada una de estas señales los va a remitir a programas anteriores, lo que hablábamos hace un momento de esa manipulación entre cambio climático y calentamiento global. Entonces esas hecatombes de la naturaleza ya comenzaron a ocurrir por este tema del cambio climático, y también porque al cambio climático se le ha sumado todo este proceso de polución y de contaminación que ha alterado el ciclo natural del planeta. Otra señal, esta es muy importante que la tengamos en cuenta también, como todas las demás por supuesto. Cuando culmine la diáspora judía, es decir, la dispersión del pueblo judío. Cuando usted vea, señoras y señores, que los judíos comenzaron a recoger sus bienes y sus riquezas y a volver a su tierra, que no es de ellos, que eso ya se viene ejecutando desde el año 2012. De eso te iba a decir, hace unos añitos para acá ya comenzamos a ver ese movimiento. Quiere decir que ellos saben que ese momento de la aparición de su personaje está muy cerca. Siguiente señal, queridos oyentes. Este personaje, este gobernante único mundial, anticristo, Rex Mundi, como le quieran llamar, será entronizado y antecedido, yo quiero que presten atención a esta señal, por un líder religioso de gran calado y aceptación mundial, que le dará la entrada en la escena global para que el mundo y todos los poderes lo acepten. ¿Qué Bergoglio será ese? Perdón, qué pena. ¿Qué Argentina? No, sigamos. No sé, ¿qué Francisco? No, sigamos acá. Este líder religioso y el gobernante único del nuevo orden mundial, anticristo, Rex Mundi, como le quieran llamar, trabajarán mancomunadamente. Pero al poco tiempo, este gran gobernante único del nuevo orden usurpará totalmente el poder y la preeminencia de ese líder religioso que le dio la entrada. ¿Qué tal? O sea, es como el que prepara el camino. Eso, para la entrada de o para la llegada de este personaje. Pero después este personaje le va a dar el puñal por la espalda y tomará en sus manos el poder, el absoluto control de toda la fe religiosa. Hay que concatenar esto con algo importante. Recordemos las acciones internacionales de los tres últimos papas, arrancando desde Juan Pablo II, pasando por Joseph Ratzinger o Benedicto XVI y el actual Francisco I, que han recorrido el mundo trabajando para el sincretismo religioso, para la unificación de todas las fe de las grandes religiones en una sola que quede al mando del Vaticano. Entonces, a eso Arturo, va concatenado con esta señal. Ahí hay una cosa que yo quiero resaltar en la desenmascarada que estás haciendo, y es que, amable oyente, lo que nos está aportando Arturo, lo que nos ha venido diciendo María Isabel, la investigación de Isabel también, lo que hemos venido diciendo a través de estos micrófonos es: necesitamos definitivamente reevaluar paradigmas. O sea, hay que tomarse muy en serio este tema, porque ya nos salimos del campo religioso hace mucho rato. Porque si nosotros nos damos cuenta, si hablamos del esclavismo, es una estrategia sociopolítica bajo el marco económico. Si nosotros miramos, por ejemplo, las cruzadas que hicieron los templarios, no solo tenía una connotación religiosa, sino una connotación militar. Correcto. Entonces vamos confluyendo a que estos 4 poderes, 5 poderes con los medios de comunicación,
realmente lo que se han convertido es en la plataforma a través de la historia para que este rey del mundo llegue. Y ahí entra la parte tecnológica, el microchip, el internet, las cámaras, las guerras de red o el network que estamos viviendo hoy. O sea, nos estamos saliendo de esos parámetros del fanatismo de la religión para entender que aquí hay una guerra es contra la vida, contra el ser humano, contra usted, contra su familia, y que todo este cuento de la minería y que todo este cuento de la polución, de la contaminación, del cuento de que no nos alcance el dinero, de que haya guerra, de que los niños estén depravados por el reggaetón, por el alcohol, por la droga. O sea, estamos hablando de todo un sistema en contra de la vida, y eso me encanta. Sí, definitivamente. Que lo podamos desnudar aquí. Exacto. Entonces, otro punto importante es que llegará en medio del fragor de grandes guerras y de grandes conflictos mundiales. Quiere decir que su surgimiento se producirá mediante su programa de paz y seguridad que va a proponer al mundo entero. Eso no fue lo que dijo ahorita Cristina Kirchner. Exactamente, exactamente. Este personaje entonces va a plantear traer paz y logrará, es que lo mejor del cuento es que va a lograr pacificar el mundo, queridos oyentes. ¡Ay, qué lindo! Va a apagar los grandes y tradicionales conflictos mundiales, empezando por el de su propia tierra. Ahorita van a entender por qué le llamo su propia tierra cuando me refiero a Israel. Ahorita lo van a entender en el segundo bloque. Con los que firmamos un tratado de libre comercio en estos días en Colombia. Sí, señor. Por ahí va la cosa. Otra señal. Propondrá la prosperidad y la seguridad material por medio, adivinen de qué, pues de la tecnología masiva, ¿cómo no? Con la que justificará su dictadura mundial a través del control total con los microchips, con la excusa de combatir el terrorismo y acabar las enfermedades y el hambre. Entonces aquí hay otra referencia en la que siempre, y de ahí pues los queridos oyentes que tienen pues algún dogma de fe que han pues seguido de cerca por su dogma de fe el Apocalipsis, se acordarán que el Apocalipsis lo identifica con el 666, con el 666, que ese dice que es el número, y dice Arthur, que es un número de hombre incluso. Sí, repíteme lo anterior a eso que dijiste antes de hablar de esa referencia bíblico-histórica que acabas de decir. Claro, que la señal clara es que como él viene a proponer prosperidad y seguridad material, lo va a hacer a través de la tecnología masiva, por intermedio de los microchips, con la excusa de combatir el terrorismo y las enfermedades. O sea que lo que me está diciendo que todo el caos que estamos viviendo, desde el primer sistema socioeconómico, desde esa famosa tierra prometida, o sea, todo esto lo que ha sido es un embudo para llevarnos... Una excusa para llevarnos a que este personaje aparezca para remediar todo ese mal. Como el Redentor, el Mesías, exacto, como el Salvador del mundo. Eso, crean la enfermedad para que este personaje aparezca con el supuesto remedio. Entonces, claro, la atención del mundo va a virar hacia él de manera casi que absoluta. Entonces me estaba refiriendo a este tema del 666 con que lo identifica las personas pues que han seguido este documento del Apocalipsis según su creencia o el dogma que siguen. Porque me llamó mucho la atención y siempre yo me preguntaba, yo que pues no he sido una persona nada religiosa, pero sí he buscado ser espiritual porque pienso que el cuento de la humanidad es espíritu, no religión. Y bueno, aquí en la como la cigarra lo hemos tratado abiertamente. Entonces me puse a investigar y me encontré un documento del año 77 de un doctor llamado Heinrich Eldemann. Este personaje era el analista en jefe de la Comunidad Económica Europea cuando arrancó esta Comunidad Económica Europea, y anunció en ese documento del 77, escuchen bien la época, que estaba listo para asignar un número a cada persona en el mundo y que se planea usar una unidad digital compuesta de 3/6. Explíquenme esto. O sea, un científico de la Comunidad Económica Europea del año 77 ya había sacado este documento donde, es que lo voy a leer textualmente: anuncio que está listo, estoy aquí leyendo parte del documento, para asignar un número a cada persona en el mundo.
Se planea usar una unidad digital compuesta de 3/6. Esto está en la página 152 de este documento, que por cierto no tiene título, pero el autor es Henrik Eldeman, que es un doctor, es médico y también es economista, emitido en el año 77, y fue el analista en jefe de la Comunidad Económica Europea cuando arrancó. Me llama mucho la atención, coincide con lo que dice este documento de las personas estudiosas del Apocalipsis de los 3/6. Bueno. Y con lo que está sucediendo en Bélgica con la gran inteligencia artificial y la gran computadora que la han bautizado la bestia. Así es. Otra cosa que me llama la atención, que en este mismo documento el señor Henrik Eldeman dice que esa unidad digital está compuesta por 3/6 y que la idea es que el resultado de esas combinaciones numéricas de 18, claro, 6 por 3 da 18, pero también referencia que por eso, en este mismo documento, el seguro social de todos los estadounidenses es un número compuesto de 9 dígitos más un código postal que también está compuesto de 9 dígitos, y que esto es resultado de que el número 18, de multiplicar 6 por 3, 18, 8 más 1, de 9. Entonces son como los algoritmos que este señor está aquí documentando en esta investigación, o valga la redundancia, en este documento del año 77. Una persona científica que está pues coincidiendo con todos estos temas del 666. Otra señal: hará grandes supuestos milagros y señales. Yo decía, pero ¿cómo así que hará grandes supuestos milagros y señales? Claro, cuando comenzamos a cruzar las fuentes, de todas las fuentes que les dije al principio, encontramos lo siguiente, porque cada fuente le aporta desde su óptica. Quiere decir que será acompañado por un poder psíquico tremendo de control mental masivo. Ahora entendemos MK Ultra, ahora entendemos el programa Monarca, entendemos Tavistock, entendemos Stanford, entendemos las terapias. Uri Geller con las terapias del shock. Entonces habla de un poder que vendrá acompañado de un poder psíquico tremendo de control mental masivo, queridos oyentes, que harán suponer la realización de milagros sobrenaturales. Claro, la gente pues pensará que los hará, pero también entendemos todos los procesos de control mental sistemáticos dirigidos no solamente por estos institutos, el Tavistock y el Stanford, sino que también, complementando este tema del control mental, se valdrá de la tecnología por medio de imágenes holográficas de tercera dimensión que se proyectarán en el firmamento. A través de esto le hablará a cada grupo étnico del mundo en su propia lengua. Entonces, imagínese ese espectáculo, la gente viendo un tipo proyectado en el firmamento hablándole a cada grupo humano en su propio idioma o en su propio dialecto. Sabemos que todo esto es tecnológicamente posible, hoy es tecnológicamente posible con el tema de las imágenes por computadoras y proyectadas por medio de satélites. Eso no es nada pues descabellado. La famosa holografía o el proyecto Blue Beam, que también llaman, ¿no? Perfecto. Otro dato, que este personaje va a aparecer en el nombre de Jesús el Cristo y simulará que Él es Dios. O sea, se va a hacer pasar por Dios. Eso es otra señal como la que se va a presentar a nivel mundial. Oiga, pero eso es como que viene con esta condición de emperador romano, ¿no? No, es que para allá vamos, sí señor. Otro dato, otra señal. Este personaje no solamente dirá que Él es Dios, vendrá en nombre de Jesús el Cristo, sino que aparte de eso va a negar la fe del mundo cristiano sobre la primera venida de Cristo. Entonces miren esta contradicción. Va a decir que Él es Dios, va a decir que por ser Dios Él es Cristo, pero va a negar la primera venida de Cristo. Y va a decir que la verdadera gran venida que siempre el mundo ha esperado, o el mundo pues católico cristiano, es la llegada de Él. Entonces otro detalle para que estemos atentos. Otra señal: rechazará la ley original de la vida. Es decir, hay un documento que lo dice textualmente así: pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Quiere decir, queridos oyentes, que enseñará doctrinas contrarias a la ley natural de la vida. O sea que ahí es donde viene el nuevo orden. O sea, Él es el que trae el nuevo orden. La instauración completa y absoluta de ese nuevo orden. Pero entonces seguimos nosotros aquí interpretando y escudriñando en las diferentes fuentes qué significa eso de que se enseñará doctrinas contrarias a la ley de la vida o que pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Claro, y hemos llegado a una conclusión que lo dice otra de las fuentes, por ejemplo la del Talmud: enseñará la religión judía como la única valedera alrededor de la cual
sincretizará todas las demás religiones mundiales y reconstruirá por tercera vez el templo de Salomón. ¿Qué tal esa? En el Talmud desenmascarado, en la Torá y en los 24 protocolos de las actas de Sion lo esperan con ansias para que reconstruya por tercera vez el templo, se siente en el templo de Salomón y desde ahí gobierne el planeta por medio del nuevo orden mundial. Otra señal: instaurará, esta es muy peligrosa, la Inquisición moderna, y la va a profundizar. Esto es, queridos oyentes, que va a perseguir a quienes no acepten la falsa doctrina espiritual judaica que le impondrá al mundo. ¿Qué tal eso? O sea, Arturo, que tú vas a ser el primer perseguido por lo que veo. Pues bueno, en la cigarra yo no estoy solo, ¿no? Menos mal que no estoy solo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tú hablabas ahorita, me preguntabas sobre el Imperio Romano. Claro, en otra de las fuentes encontré esta. Viene a instaurar el modelo, a revalidar el modelo del Imperio Romano a través del megapoder político, el megapoder militar y el megapoder económico y espiritual que va a implantar. Y va a hablar abiertamente que es la reedición moderna del Imperio Romano. Entonces también pendientes a esta señal. Otra, será el jefe supremo del supergobierno que está en condiciones extralegales. Queridos oyentes, váyanse al protocolo de los actos de Sion, el acta número 9. Ahí lo dice textualmente. Será el jefe supremo del supergobierno, estoy leyendo textual, que estará en condiciones extralegales, o sea, por encima de la juridicidad y de la legalidad de todos los países y de todas las constituciones. Y la última señal, porque ahorita también les trajimos aquí las características del personaje. Antes de entrar en ellas, la última señal es que se proclamará a sí mismo como el Mesías del mundo y empezará una guerra sin piedad contra los no judíos que no se le quieran subyugar. Y dirá lo siguiente, según algunos documentos, que él es el Mesías Rey por quien habéis esperado tanto tiempo. Pueblo judío, tomad la plata y el oro de los Goim. Eso está en un documento judío que se llama Aberración, en la página 66 del documento. Ay, qué belleza. ¿Qué tal eso? Bueno, queridos oyentes, ya con las señales ahí, alerta. Características: será un líder de gran carisma y tendrá un superpoder de persuasión. Otra característica: será de origen judío. Imagínense esto. Tiene que ser de origen judío, específicamente devenido del linaje directo de los reyes Salomón y David y de la tribu de Dan. De las 12 tribus de Israel, lo ubican ahí en la tribu de Dan. Otra característica: será un gran líder político, económico, religioso y militar de carácter mundial, sintetizará los 4 poderes, gobernará con firmeza e inflexibilidad hasta la crueldad. En los protocolos de los sabios de Sion denotan que ese Rex Mundi, o rey del mundo, debe gobernar con estas características: firmeza, inflexibilidad y gran crueldad. Que su voluntad sea inquebrantable, que se relacione y comunique con los pueblos de las naciones en los lugares públicos. Ahora entendemos esa señal de la holografía, de las proyecciones holográficas. Y hay otra aquí característica que le endilgan dentro de toda la programación que le tienen a este personaje, es que su inteligencia ha de corresponder al plan de gobierno que se le tiene encomendado. Por lo tanto, no debe estar bajo el dominio ni de sus pasiones, específicamente bajo el de la voluptuosidad, ni debe tampoco, estoy leyendo textual, queridos oyentes, ni debe tampoco, por alguna flaqueza de su carácter, dar lugar a que sus instintos animales se sobrepongan a su razón. La sensualidad y la voluptuosidad obra de manera demasiado nociva sobre las facultades intelectuales y la clarividencia de las cosas, inclinándose hacia el lado peor y más bestial de la actividad humana y distrayendo el pensamiento con consideraciones puramente groseras. Acta 24 de los protocolos de Sion. Es decir, que le dan estas características a este personaje, pero miren cómo entienden ellos el daño que la voluptuosidad, la pornografía y todo este sensualismo le genera a la humanidad. Ahora sí entendemos por qué no lo enseñan. Y por último, le dicen y le recomiendan también en el Acta 24 de los protocolos de Sion, como debe ser el pilar de la humanidad, este Rex Mundi o Rey Mundo, el rey gobernante mundial ha de sacrificar por su pueblo y por su bien todos sus gustos y antojos personales
Y dice, nuestro soberano tiene que ser de una irreprochabilidad ejemplar, es decir, que se va a presentar ante el mundo como un gran hombre íntegro y ejemplo a seguir. Ay, qué belleza la que se le viene para la humanidad. Así, queridos oyentes, ahí les entregamos el personaje de hoy. Nuestra reflexión para este Viernes Cultural de Conciencia. Bueno, nuestra reflexión es una frase, el fragmento de un discurso emitido por un congresista de los Estados Unidos en el año 1976. Dice así. No había nacido yo todavía. Y no, a mí me faltaban como 25 años todavía también para... Ay, por favor. Los quinceañeros. Dice así. La meta de los Rockefeller y sus aliados es crear un gobierno mundial que combine supercapitalismo y comunismo bajo el mismo techo. Todo bajo su control. ¿Estoy hablando de conspiración? Sí, así es. Estoy convencido de que hay un complot de alcance internacional que se ha venido planeando por generaciones y con intenciones increíblemente malvadas. Larry P. McDonald, congresista de los Estados Unidos, 1976. No será el dueño de McDonald's, me imagino, ¿no? No, por supuesto que no. Bueno, ahí Isabel, Arturo nos dejan dos reflexiones bastante interesantes. Amable oyente, le hemos abierto una puerta bien grande para que usted comience una investigación y podamos entender todo este círculo de maldad que se cierne sobre la humanidad. No es una cosa sacada de loco, sino algo que realmente viene estructurándose de manera perversa, sistemática, en contra del ser, en contra del espíritu, en contra de usted, en contra de su familia, en contra de la humanidad, en contra del planeta. El tiempo implacable, la esperanza infinita. Para todos y cada uno de nosotros, nos despedimos entonces, Isabel. Mil gracias por acompañarnos, por escribir tan activamente en el chat, por enviarnos sus investigaciones, sus saludos, a los que escriben al WhatsApp, a los que escriben acá en el chat, en el Facebook, al correo. Y mil gracias por hacer de esta familia de Como la Cigarra una esperanza más en este proceso. Arturo, la gente espera por tu despedida. Bueno, agradecerles como siempre su fiel sintonía. Esperamos que haya sido de gran agrado y que también hayan quedado un poco interesados en investigar sobre este personaje de hoy, porque es un personaje que está verdaderamente a la vuelta de la esquina, queridos oyentes, y llegará el momento de controlar, o que va a controlar, nuestras vidas cotidianas. No hay que permitirlo. Chao, chao y feliz fin de semana para todos. Allí está la reflexión de Arturo, muy importante. Cuando llegue el personaje, queda una pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que llegue con su nuevo orden o qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a unir antes? ¿Vamos a proponer algo? ¿Qué dice María Isabel en su despedida para nuestros amables oyentes? Bueno, gracias a toda la mesa de trabajo y a los oyentes por estar aquí acompañándonos nuevamente en una jornada de Como la Cigarra. Bueno, muy sorprendida por ese personaje exótico que desenmascaró hoy Arturo. Pero la gran reflexión es no dejarnos desalentar quizá por este panorama. La clave está en conocer. Tenemos que conocer qué está pasando, desde cuándo viene, quiénes lo hacen y sobre todo qué podemos hacer nosotros. Entonces el gran llamado que hacemos aquí desde Como la Cigarra, desde Radio Cultural Planeta Conciencia, desde estos micrófonos, y así como lo decía Isa, pues que nos unamos. Si hay opciones, nosotros mismos somos esa esperanza. Hay mucha gente en el mundo que está moviéndose desde hace muchísimos años y esta lucha es por la vida de la vida, y nosotros tenemos la opción de elegir si continuamos ya conociendo esto y apoyándolo o somos parte de la solución. Entonces esa es la gran reflexión, y ojalá todos sigamos investigando y
pues le sigamos el rastro a Como la Cigarra, porque como bien lo dijo al inicio del programa Robinson, pues este fue como el centro, el cúmulo, y donde empezamos a armar este rompecabezas de dónde viene todo este caos, todo ese viejo nuevo orden que se quiere implantar y cuáles son sus pasos y sus estrategias. Entonces, importante que conozcamos, y nos queda pues esa inquietud allí, y que ojalá nos quede la ansiedad de seguir investigando y sobre todo ser parte de la solución. Entonces, que nos sigan acompañando todos los viernes a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, aquí en Como la Cigarra. Gracias, Mari, por esa invitación y esa reflexión, al igual que la de Isabel, la de Arturo, e invitarlos a ustedes los miércoles 4 de la tarde. Este programa va en diferido, y también que entren a la zona de programas en la página www.rcpc.co, y allí vayan a La Cigarra y van a encontrar después del diferido este programa para que lo bajen y lo compartan con mucha gente y tenga una nueva visión de lo que es el nuevo orden mundial, la democracia monárquico-dictatorial. La esperanza, ¿dónde está? En usted, en su transformación, en su cambio de pensamiento. Comience a gobernarse a sí mismo para que no haya nadie que venga a gobernarlo a usted. Recuerden, el próximo programa, el viernes, vamos a estar 9 de junio. Alcohol, tabaco y drogas, armas de destrucción masiva. Sí, señor. Ahora vamos a ver cómo viene la aplicación de ese nuevo orden mundial en contra de la humanidad. Supremamente importante que recuerden que en la tercera temporada, estamos en la segunda, cuando vayamos a la tercera temporada y pasemos por las 24 bitácoras, vamos a comenzar a hablar de propuestas de solución. Ojalá que usted esté allí para que nos aporte lo que sabe. Un abrazo para todos. Hasta el próximo viernes 9 de junio, aquí en Como la Cigarra, 10 de la mañana, en otro Viernes Cultural de Conciencia. Chao, chao. El tiempo es implacable, pero la esperanza es infinita para volvernos a encontrar el próximo viernes a esta misma hora en tu programa Como la Cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando.